anterior estudiamos o analizamos así por encima el programa de este segundo seminario, el seminario de las tecnologías de la investigación asociadas a las tres teorías especiales de los procesos de investigación. Bueno, yo creo que con ese video, y si ustedes analizaron y leyeron el programa, creo que deberían estar las cosas claras. Pero miren, nos vemos con ciertas dificultades que son típicas de todo lo que es estudio sobre la investigación. Ya saben, creo que lo hablamos en el seminario anterior, ya saben que el área de los estudios sobre los procesos de investigación es un área donde es una de las áreas más problemáticas, donde hay más discusiones y más oscuridades que claridades. Es un área de investigación que apenas está comenzando. Miren, fíjense, si decimos que la gente del Círculo de Viena de la década del año 1925 a 1935, si decimos que ellos fueron los primeros que comenzaron sistemáticamente el estudio de los procesos de investigación, si consideramos que en el año 36, del año 36 al año 70, se impuso la visión de Popper y de sus alumnos, Lakatos, Kuhn. Si consideramos que después, más adelante, hubo otros desarrollos, si consideramos que luego después de los estudios racionalistas, deductivistas, liderados por Popper, Kuhn y Lakatos, si vemos que después de eso, entonces, tuvieron lugar los estudios de la célebre escuela de Frankfurt con Adorno, Horkheimer, Habermas, Schutz, todas esas figuras. Entonces, si eso tuvo lugar en el siglo pasado, hasta finales del siglo pasado y todavía a comienzos del presente siglo, uno puede decir que esta disciplina del estudio de los procesos de investigación es realmente sumamente joven. Por tanto, no podemos esperar que haya cosas clarificadas, tanto como las que hay, por ejemplo, en la física, que la física tiene desde los griegos para acá, pues es demasiado tiempo, o sea, demasiados adelantos, demasiado tiempo para progresar. En cambio, una teoría de la investigación es una disciplina realmente nueva. Y si la llamamos teoría de la investigación y no epistemología ni gnoseología, entonces veremos que su fecha de fundación es sumamente joven, pues todavía menor de edad incluso. Bueno, debido a eso, la cantidad de polémicas y de discusiones es inmensa. Ahora fíjense, esto se manifiesta en que, por ejemplo, los términos y las expresiones que se utilizan dentro del estudio de los procesos de investigación, esos términos son muy poco unívocos, son, como dicen los lingüistas, sumamente polisémicos. Un mismo término, tomen como ejemplo el término paradigma para que ustedes vean. Aunque el término paradigma, yo soy partidario de que se respete a su autor, que fue Kuhn, y de que asumamos lo que Kuhn quiso decir cuando introdujo la palabra paradigma. Sin embargo, la palabra paradigma ahorita tiene 100.000 usos. O sea, todo el mundo habla de paradigma y no se sabe muy bien. Ya llegamos a un momento en que la palabra paradigma no tenemos idea de lo que significa. O sea, cada quien da una definición distinta. Bueno, con la palabra tecnología ocurre lo mismo. Aquí estamos hablando de tecnología de la investigación. Y miren, la cantidad de conceptos diferentes acerca de la palabra tecnología es impresionante. O sea, todo el mundo le da a la palabra tecnología un concepto diferente. Inclusive hay personas que confunden tecnología con técnica, con artesanía, con inventos, con invenciones, de tal manera que nos encontramos, digamos, en un cuarto oscuro donde las palabras usadas no nos ayudan. ¿Por qué? Porque no nos hemos ocupado suficientemente de llegar a acuerdos en torno a qué significan las palabras. Entonces, ahora, ¿cuál es la solución? Tratándose de un área tan polisémica,
con tan poca univocidad de significado de los términos, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda por hacer? Miren, una solución sería establecer cuestiones eclécticas y decir, bueno, tecnología es tanto lo que dice fulano como lo que dice sultano, como lo que dice pereceo, como lo que dice el otro. Esa es la visión ecléctica. Esa es una visión que ha predominado erróneamente y causando mucho daño en muchas áreas. Por ejemplo, digamos que entre muchos estudiosos, ante la polémica entre la mal llamada investigación cuantitativa y la mal llamada investigación cualitativa, entonces han decidido, para no meterse en problemas, han decidido buscar un término medio. Entonces hablaron de un monstruo que se llama la investigación cual y cuantitativa, que a la hora de la verdad nadie sabe cómo es. El hecho es que quien está convencido de que el ser humano es medible, que se puede medir y que se puede someter a variables métricas y cuyos datos se pueden someter a análisis estadísticos, como por ejemplo análisis de varianza o análisis de regresión múltiple. Si tú estás convencido de eso, tú no puedes estar convencido de lo otro, de que el ser humano es vivible, es experienciable. Por otro lado, la gente que está en la investigación mal llamada cualitativa, esas personas están sumamente convencidas de que el ser humano no es medible. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo es posible que yo pueda combinar dos cosas tan irreconciliables como el ser humano es medible y el ser humano no es medible? El ser humano o es medible o no es medible. No podemos establecer una combinación de que, por ejemplo, el ser humano es medible algunas veces y otras no, o de que las mediciones son blandas o las mediciones son, no sé, generalizadas. Ahí no es posible tomar. Miren, entre los tres estilos de pensamiento, entre los tres enfoques epistemológicos, hay áreas de intersección, pero esas son áreas que están en la periferia de cada estilo de pensamiento. Supongamos que el estilo de pensamiento es como una célula que tiene un núcleo fuerte y tiene todo un citoplasma, porque tiene toda una periferia. Bueno, es posible que las periferias de los tres estilos de pensamiento puedan solaparse. Entonces, por ejemplo, el racionalismo deductivista con el vivencialismo experiencialista tienen algunas cosas en común. Por ejemplo, comparten el valor de la intuición, comparten el valor del insight, comparten muchas veces el valor de la introspección también. Pero en cambio, por ejemplo, el vivencialismo experiencialista tiene también en la periferia intersecciones con el empirismo inductivista, en el sentido de que ambos le dan valor esencial al trabajo de campo. El empirista comienza su investigación observando hechos y ubicándose en un escenario donde están los hechos. El experiencialista vivencialista igualmente comienza su investigación ubicándose en un sitio donde están ocurriendo los hechos, de tal manera que la inducción es compartida tanto por el enfoque vivencialista como por el enfoque empirista. Pero ahora, si vamos a los núcleos de cada estilo de pensamiento, esos núcleos son incompatibles entre sí. Ahí no puede haber intersección. Por ejemplo, el núcleo del estilo de pensamiento empirista, inductivista, es que todo comienza con mediciones y experimentaciones. Ese núcleo es incompatible, por ejemplo, con el núcleo del racionalismo deductivista, que considera que todo comienza con razonamiento, todo comienza con visiones teóricas, todo comienza con hipótesis, con suposiciones que se adelantan acerca de los hechos. Pero los hechos, aunque los hechos no se descuidan y los hechos forman parte de la investigación, sin embargo, es la teoría sobre los hechos el comienzo de una investigación, no es la observación ni la medición. Ese es el núcleo del racionalismo deductivista. ¿Y cuál es el núcleo fuerte del vivencialismo experiencialista? Bueno, el núcleo fuerte es que todos los datos que se ven a través de los sentidos deben pasar a la conciencia y son estudiados en la conciencia. Desde la conciencia yo puedo establecer relaciones de empatía, de ponerme en el lugar del otro, etc. Si ustedes se fijan bien, esos tres núcleos no son compatibles. O sea, yo no puedo hablar de vivencialismo racionalista, empirista, no se puede.
O sea, es posible que en el nivel de las periferias yo pueda compartir, o cualquier enfoque pueda compartir técnicas, digamos, herramientas, métodos, hasta ciertas condiciones menores en torno a lo que son los datos y a lo que son los procesos de investigación. Entonces, esa primera opción, que es la de hacer eclecticismo, esa es una solución que es lo primero que se le viene a las personas cuando ve conflicto, cuando ve polémica. Entonces, como manera de resolver la polémica, dice, bueno, tú tienes razón en parte y tú tienes razón en parte. Al final, unimos las cosas que son diametralmente opuestas y totalmente incompatibles entre sí, entonces pretendemos unirlas en un eclecticismo y al final los eclecticismos vienen a ser nefastos, porque como decimos en Venezuela, no son ni chicha ni limonada, es decir, no son ni una cosa ni la otra. Entonces, ¿cuál es la otra solución que queda? Bueno, miren, arriesgarse por una de las posiciones. Por ejemplo, para ponérselo más claro, habiendo tanta divergencia con respecto al término tecnología, aquí simplemente decidimos asociarnos con una gran cantidad de autores para los cuales tecnología es un conjunto de operaciones que se derivan de una teoría y que permiten transformar el mundo. Entonces eso es tecnología, de tal manera que, por ejemplo, si yo invento algo que no tiene fundamentación teórica, que no está derivado en teoría, por ejemplo, Franklin inventó el pararrayo sin basarse en una teoría. Por tanto, el pararrayo de Franklin no es una tecnología. Ahora, lo que les mencionaba antes, el control remoto es una tecnología porque está basada en una teoría. Por ejemplo, el tratamiento de conducto para los odontólogos está basado en teoría, es una manera de hacer las cosas que se apoyan, se fundamentan en una teoría anterior. Esas son entonces tecnologías. Ahora, ustedes me dirán, no, pero yo entendía por tecnología otra cosa. Bueno, perfecto, todo el mundo está en su derecho de entender por X cualquier cosa, pero para efectos de este seminario, para poder seguir adelante, vamos a entender por tecnología esto que les estoy diciendo, un sistema de operaciones que se apoya y se deriva de una teoría y que permite transformar el mundo. Quienes no estén de acuerdo con eso, se les respeta eso, pero mientras tanto vamos a aprender qué ocurre o cómo serían las cosas si tecnología fuera eso que estamos aquí diciendo que es. O sea, en otras palabras, ante la multiplicidad de significados que tienen las palabras, ante la polisemia enorme que las palabras tienen, entonces la solución es tomar partido frente a algunas de las corrientes, sobre todo que si son mayoritarias. Es decir, aquí vamos a entender por tecnología algo que la mayor parte de la comunidad científica internacional considera como tecnología, aunque haya otros autores que digan que es otra cosa. Okay. Hay un segundo punto que me interesaba resaltarle. Fíjense, los conceptos, perspectivas, elaboraciones que hay en materia de estudio de los procesos de investigación es tal que hay la necesidad de incursionar en ese campo mediante propuestas claras, aunque no sean necesariamente acertadas, ¿oyeron? Pero sí propuestas claras que puedan ser evaluadas, que puedan ser criticadas, cuyos errores deban abandonarse y cuyos aciertos deban ser retenidos para examen ulterior que resulte más profundo. La meta es ir poco a poco conformando propuestas evaluables debido a que no hay unificación teórica ni operativa en el área, ¿no? Entonces, lo que se expone en estas 4 unidades de este programa, miren, no son propuestas que estén ampliamente difundidas, no son propuestas que sean de aceptación universal por todas las comunidades académicas internacionales. Esta propuesta se basa en numerosos trabajos de autores anteriores tomados de distintas coordenadas espaciales y temporales, pero unidas bajo un cierto criterio de integración que las convierte en una propuesta que está a la vista para ser evaluada y para ser criticada. Es decir, los participantes, ustedes están en la responsabilidad de evaluar y tomar decisiones
frente a las propuestas que aquí se van a presentar en este seminario. La idea es que no nos podemos quedar parados sin avanzar, solo por el hecho de que haya una gran complejidad de soluciones y porque haya un grande desacuerdo en las propuestas. Ustedes se habrán dado cuenta de que, por ejemplo, como volveremos a repetir después, aquí se desechan las clasificaciones de la investigación, básicamente porque en ninguna de ellas se ofrecen criterios de clasificación. Y algo que es importante para cualquier clasificación es que se expresen en cuáles criterios se fundamentan. Si ustedes les dicen tal cosa se clasifica en esto, ustedes tienen que preguntar ¿y con qué criterios se hizo esa clasificación? Aquí estamos escogiendo una cierta clasificación de estilo de pensamiento o de enfoque epistemológico que tienen su fundamentación y tienen sus criterios, digamos, de los cuales se generan esas clasificaciones. Pero fíjense, no queremos ni pontificar ni establecer cosas como última verdad. Todo esto son hipótesis provisionales, son propuestas provisionales que ustedes tienen la obligación de criticar, de analizar bien y de ver hasta qué punto esas teorías están acertadas y en qué punto se podrían reajustar o en qué punto uno podría cambiarla o reformarla o desecharlas. Bueno, hay otra cuestión importante que les quería mencionar, y es que como ya se dieron cuenta en el seminario anterior, también en este seminario ustedes se van a encontrar con que aquí se echan por tierra muchas concepciones que ya están ampliamente difundidas y arraigadas en la comunidad académica latinoamericana. Por ejemplo, después vamos a hacer un video especialmente sobre cuáles son esos puntos que aquí estamos echando por tierra. Muchos de ustedes ya desde el seminario anterior se vieron, digamos, sorprendidos por el ataque a ciertas cosas en las que ya ellos creían arraigadamente, creían firmemente. Por ejemplo, creo que todos creíamos o todos creían que la metodología de la investigación era algo sagrado y que la metodología de la investigación era lo que permitía la formación de investigadores. Claro, como les dije en el seminario anterior, aquí no estamos entendiendo metodología de la investigación como un concepto epistemológico. Es obvio que todo investigador sigue un método, es obvio que todo el mundo que resuelve un problema de investigación usa ciertos pasos, usa ciertos métodos, eso es obvio, yo no me estoy refiriendo a eso. Me refiero a la metodología de la investigación, mire, concebida como una unidad curricular que tiene sus clases, que tiene sus espacios, sus espacios de aula, y que tiene además un manual o un librito que es la Biblia de todo lo que se dice allí. Entonces, cuando critico a la metodología de la investigación, cuando digo que enseñando metodología de la investigación no podemos formar investigadores, me refiero a la metodología de la investigación como materia, como asignatura que se da en nuestras universidades, que tiene un profesor que raras veces investiga, ¿no?, pero que pretende enseñar a investigar, que tiene además unos contenidos que son totalmente prescriptivos, perdón, que son totalmente, digamos, normativos. El discurso de la metodología de la investigación es un discurso normativo. Ahí lo que los lógicos llaman la lógica deóntica, la lógica de las obligaciones. Bueno, los manuales de metodología de la investigación y lo que se enseña en la metodología de la investigación son prescripciones, son normas, son obligaciones, son cosas que hay que hacer, pero nunca se le dice al estudiante por qué tiene que hacer así. Entonces, cuando yo critico la metodología de la investigación, yo me refiero a la metodología de la investigación entendida como unidad curricular, como clase. Si ustedes se dan un paseo por el mundo, ustedes verán que los únicos sitios donde existe la materia, la asignatura, metodología de la investigación es en Latinoamérica. Ustedes no ven eso en ninguna otra parte del mundo.
Más adelante, probablemente en el siguiente video, les mostraré algunas afirmaciones de Mario Bunge, que también se opone a la metodología de la investigación entendida como unidad curricular, donde queda bastante claro el absurdo de ese procedimiento. Entonces, de hecho, muchos investigadores, la mayoría de los grandes investigadores jamás en su vida estudiaron metodología. Ahora ustedes dirán, ¿siguieron métodos? Claro, siguieron métodos, estudiaron sus métodos, pero no se sometieron a seminarios de metodología de la investigación, no estudiaron cursos de metodología de la investigación con los manuales de Hernández Sampieri, de Tamayo y Tamayo, etc. No hicieron eso. Ellos aprendieron a investigar investigando, metiéndose con otros investigadores, viendo cómo hacían sus cosas los grandes investigadores. Ok, después también otra de las cosas que hemos venido criticando es la dicotomía cuantitativo-cualitativo. Básicamente porque, miren, en primer lugar, no hay un criterio del cual se derive esa clasificación. No hay un solo criterio. Y en segundo lugar, porque si ustedes dividen todas las investigaciones de este mundo solamente en cuantitativa y cualitativa, la mayoría de ellas le van a quedar fuera. O sea, por ejemplo, Einstein, Chomsky, Darwin, Mendeleev no van a pertenecer al mundo de los investigadores porque no hicieron ni investigación cuantitativa ni investigación cualitativa. También estamos echando por tierra el concepto, muchos otros conceptos, pero básicamente, por ejemplo, el dualismo sujeto-objeto que fue superado por Popper con su tesis de los tres mundos, todas estas cosas las hemos estado criticando. Yo lo único que les pido es que ustedes analicen bien los argumentos que hay, o que yo les pongo contra esas creencias arraigadas. Si ustedes consiguen buenos argumentos contra lo que yo les digo, entonces perfecto, vamos a esclarecerlo, vamos a discutirlo, vamos a establecer foros académicos de cierta altura para discutir esas cosas, pero también les pido que si se dan cuenta de que no tienen la razón, que abandonen esos puntos de vista arraigados, porque es la única manera de que podamos aprender nuevamente. Hay muchas personas que dicen que para poder aprender hay que primero desaprender. Yo no estoy de acuerdo con la palabra desaprender, porque para mí desaprender es también un aprendizaje. Es decir, tumbar aprendizajes viejos es aprender también. De manera que de lo que se trata más bien es de ir aprendiendo, pero no podemos ir aprendiendo sobre la base de creencias erróneas que no tienen lógica y que si ustedes le meten cierta lupa en ciertos argumentos, ustedes ven cómo se caen. Luego, en el video que viene, vamos a ver en detalle cuáles son esas creencias que yo les pido que analicemos y que yo personalmente he ido abandonando porque me parece que son obstáculos para la formación de investigadores. También en ese video que viene, también les voy a mostrar cuáles son las propuestas nuevas que estamos introduciendo aquí en este seminario de tecnología de la investigación.